Estamos en un programa nuevo de Al Rojo Vivo latinoamericano. El programa de hoy vamos a hablar sobre Venezuela, que es el punto político más importante en el continente. La reasunción o el nuevo mandato fraudulento de Maduro, para lo cual tenemos a Omar que nos va a contar lo que pasa en Venezuela y va a plantear algunas cuestiones de análisis que está elaborando el compañero que vamos a trabajar en este programa. Es evidente que el pasado 28 de julio del año pasado, Maduro sufrió una derrota electoral aplastante a manos del candidato de la oposición de derecha, Edmundo González. Por eso hasta ahora eh, la dictadura chavista no ha podido presentar ningún tipo de actas ni de resultados electorales desagregados, como sí lo hizo en el 2013. Entonces, esa juramentación fraudulenta o usurpación que termina de formalizar el carácter dictatorial del régimen político venezolano, del gobierno de Maduro, se hace en medio de una brutal militarización del país y en medio de otra nueva oleada de detención de activistas y militantes políticos y de organizaciones de derechos humanos. Entre ellos, por ejemplo, fue detenido Enrique Márquez, ex candidato presidencial del Partido Comunista de Venezuela. O fue detenido, por ejemplo, Carlos Correa, activista de derechos humanos. Por otra parte, el liderazgo de la oposición de derecha, encabezado por María Corina Machado y Edmundo González, estuvieron 6 meses eh, desmovilizando a la población y creando falsas expectativas en un cambio que era imposible si no se derrota en las calles a la dictadura. Y lo que hizo María Corina fue convocar a unas concentraciones el día jueves en todo el país, y en el caso de Caracas fue convocado en 4 puntos distintos. Eso evidentemente fue un gesto de distensión e incluso de negociación de María Corina hacia la dictadura, porque evidenciaba que no tenía ninguna intención de escalar el conflicto político, porque si hubiese concentrado a todos sus manifestantes o a aquellos que salimos el jueves pasado a rechazar la violación de la voluntad popular expresada el 28 de julio, habría una cantidad de personas mucho mayor que hubiese permitido o que hubiese podido generar cierto escalamiento del conflicto político. En ese marco, la dictadura sigue consolidada, aprovechando también, por un lado, el terrorismo de Estado hacia los sectores opositores de base, trabajadores, asalariados, sectores populares, pero también aprovechando a una oposición, a un líder de la oposición de derecha que desconfía de la movilización, en el sentido de que desconfía de la capacidad de movilización y desconfía de la capacidad que tenga la movilización para derrotar a la dictadura. Y sigue confiando en la injerencia de Estados Unidos y de países extranjeros, y sigue haciendo llamados en algún sector, en unos sectores desde el extranjero, a una supuesta intervención militar al país, que lo que hace es crearle expectativas a las bases opositoras, expectativas de una salida de la dictadura sin luchar, y le permite a la dictadura levantar una retórica nacionalista que es totalmente falsa, pues porque la dictadura está plegada al capital transnacional y tiene una política totalmente entreguista. Eduardo, ¿cómo lo ves desde México? ¿Qué se dice allá? ¿Y que tenés alguna pregunta para hacerle al compañero? Sí, claro, bueno, acá desafortunadamente en México todos los medios que se consideran de izquierda han cubierto
el tema de Venezuela desde una perspectiva de alianza con el régimen de Maduro, en el cual pues solamente golpetean a la oposición, pues acusándolos de ser pues lacayos del imperialismo estadounidense, etcétera, que bueno, obviamente si hay algo de razón en eso, pero obvian completamente la cuestión, digamos, de la situación tan difícil que vive el pueblo venezolano, la fuerte represión que existe, la existencia de grupos paramilitares que se encargan justamente de sostener la dictadura de Maduro. Acá desafortunadamente no se tiene, digamos, como esa percepción de realidad que es el que vive el pueblo venezolano de desesperación de ya tener que acabar con este régimen dictatorial. Sin embargo, bueno, acá sí tendría yo una pregunta que hacer y más que nada es preguntar, digamos, qué podríamos decir que es lo que ha frenado a las masas en Venezuela. Yo entiendo bien que hay todo un aparato represivo, pero más allá de eso, si hay otros elementos que frenan a las masas venezolanas para poder asumir la vanguardia en la oposición y pues que se mantengan, digamos, a la saga pues, de estos grupos como Corina Machado, ¿no? Hay una separación entre los sectores laborales que sí se movilizan autónomamente por sus reivindicaciones concretas, pero pareciera que no se conciben como un sujeto político más allá de si lo convoca el liderazgo político tradicional. Y por izquierda o por el chavismo crítico hay una dificultad que es que la mayoría de o la inmensa mayoría de la izquierda, con la excepción de algunos partidos organizaciones trotskistas, fueron aliados del chavismo hasta hace muy poco. Entonces, la población se siente más en confianza, siente más respaldo de aquellos sectores que se pusieron al chavismo históricamente. La población siente un odio hacia el chavismo, un odio hacia Maduro, y por eso se identifica con María Corina Machado, que sería la dirigente política que más odia al chavismo. Eso es lo que pasa, ¿no? Que a veces, muchas veces la movilización o la identificación política no es a partir de los intereses materiales concretos, sino a partir de formas emocionales, ¿no? Identitarias, ¿no? Eso no quiere decir que el terrorismo de Estado no sea un elemento fundamental, ¿no? Es decir, la población tiene miedo, tiene miedo y es normal que tenga miedo. Es decir, después de la juramentación espuria, fraudulenta de Maduro, sigue el despliegue militar en la calle. Es decir, las tanquetas y los efectivos de la Dirección de Acciones Especiales del DGCIN, es decir, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, siguen alrededor de Miraflores, siguen allí, no se fueron después del 10 de enero. Pero además siguen difundiendo mensajes aterrorizadores, esto con la campaña del Tuntún, que implica que te puedo buscar a tu casa y te puedo tumbar la puerta y llevarte detenido, ¿no? Pues que se difunden en los videos en las calles, en las casas, a través de las redes sociales. Y hoy, por ejemplo, para que ustedes vean cómo funciona el aparato de terrorismo de Estado de la dictadura, difunden la detención de el escolta o chofer en la moto que llevó a María Corina Machado y lo presentan sin franela, con un short que tiene la bandera de los Estados Unidos. O sea, ¿quién puede pensar que eso es algo fortuito? Un short nuevo con la bandera de Estados Unidos y sin camisa y sin ningún tipo de zapato. Acá tenemos parte de esa campaña con la detención de un gendarme argentino que estaba viajando a ver a su pareja eh, y lo detienen como un agente que iba a conspirar contra el gobierno y supuestamente asesinar a la vicepresidenta. Un agente secreto muy extraño, ¿no? Porque entra por la frontera presentando las credenciales de gendarme. Una pantomima que está haciendo el gobierno argentino que aprovecha la situación para ubicarse como opositor.
De hecho, el otro día hubo una movilización en Plaza de Mayo de miles de venezolanos y Milei aparece como un defensor de los derechos democráticos de Venezuela, lo cual es un despropósito total porque es un personaje que los está aplastando, tratando de aplastar acá. Visto desde Venezuela y también visto desde lejos, el régimen aparece fuerte porque la movilización no lo puede tumbar, es más, le cuesta movilizarse al pueblo, pero hay algunos elementos que son críticos o que empiezan a mostrar cierto quiebre dentro de la institucionalidad. Me parece, por ejemplo, uno, no han podido presentar las actas que le pidieron Lula y otros personajes latinoamericanos cercanos. Una dictadura hecha y derecha que está muy firme, las falsifica y las presenta y dice que son reales y le discuta a todo el mundo que así es. O sea, el no haber presentado las actas es un elemento de crisis, me parece. Y el otro es algo que acá se analizó también, que es la jura de lealtad de las Fuerzas Armadas que Maduro realiza al otro día, inmediatamente después de asumir. Según dicen que es algo bastante novedoso y algunas voces también indican que eso tiene que ver con que hay cierto movimiento interno crítico. De la implantación de medidas cada día más mercantilizadoras de las relaciones sociales, de intensificación de la explotación de la fuerza de trabajo, de eliminación de los estados de bienestar, de la aplicación del neoliberalismo más salvaje. Es difícil que los estados construyan dominaciones consensuales, hegemonía, diríamos, Petía Granchana, o democracias burguesas estables, ¿no? Y en el marco de la disputa interimperialista entre el bloque oriental y el bloque occidental, también, en el marco de esos dos datos, es probable que cada día surjan regímenes políticos más autoritarios y más dictatoriales en el mundo. Por eso creo que los marxistas debemos empezar a pensar la especificidad del régimen político dictatorial en el marco del capitalismo y de las dictaduras de sus especificidades. Es decir, no es lo mismo la dictadura de Pinochet, un militar de profesión, a, por ejemplo, la dictadura de Somoza, que surge de una Guardia Nacional impuesta, creada por el imperialismo después, yanqui, después de su intervención en Nicaragua. Es decir, Somoza era un magnate, es decir, desde el aparato del Estado, como con el control de la Guardia Nacional, se hizo el burgués más grande de Nicaragua. Eso no lo logra hacer Pinochet, por ejemplo, ni lo buscó. Es decir, porque había una burguesía con un peso propio también en Chile. Entonces, esas especificidades hay que ir pensándolas, ¿no? Y en el caso de Venezuela hay que pensar qué tipo de dictadura es, ¿no? Y eso quiere decir qué tipo de relación tiene Maduro con el aparato militar. Es decir, si el aparato militar es propio de una dictadura patrimonial como la de Somoza, es decir, es parte completamente de la dictadura, o si el aparato militar tiene su lógica de funcionamiento cierto interno, ¿no? Con cierta autonomía del régimen, de la camarilla dictatorial. Entonces, eso es marco general, pero en términos específicos sí hay algunas expresiones de desconfianza en el aparato militar, en la totalidad del aparato militar. Yo no quiero decir con esto que hay un quiebre, pero sí hay cierta desconfianza. Por ejemplo, hay duplicación de mandos. Es decir, está el ministro de la Defensa, Padrinos López, está Hernández Dala en el Comando Estratégico Operacional y está ahora Diosdado Cabello en el Ministerio de Interior y Justicia. Si tú no tienes esa desconfianza, tú no duplicas los mandos. Pero también hay una duplicación de organismos. Es decir, está la Guardia Nacional, que cumplía las funciones de orden interno, como más o menos la gendarmería, y está de paso, en el caso de Miraflores, está Casa Militar, pero tú ves ahora alrededor de Miraflores a la Dirección de Acciones Especiales de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Esta dirección ha venido siendo sobredimensionada y ahora tiene tanquetas,
Y ahorita acabo de ver por primera vez en la calle que tiene furgones, es decir, estos camiones que se utilizan para trasladar tropas, para trasladar detenidos. Entonces, y alrededor de Miraflores tú ves contingente de la Guardia Nacional, antimotines, contingente antimotines de la Policía Nacional Bolivariana, ves efectivos de la milicia, efectivos de Casa Militar y efectivos de esta dirección de acciones especiales. Entonces, ¿por qué duplicas? ¿No? Eso también es otra expresión. Y hay otra expresión que es el peso político exagerado que se le está dando a esta dirección de acciones especiales que la dirige Alexander Granco, que fue ahorita, después de la juramentación de Maduro, fue condecorado en medio del llamado ese encuentro antifascista, que de antifascista no tiene nada, por cierto. Fue condecorado este coronel. Pero además, este personaje tiene tanto peso político que su hermano acaba de ser designado hace muy poco tiempo, designado presidente del Instituto Nacional de Transporte Terrestre. ¿Qué tiene que ver esto o cómo lo relacionás vos con las amenazas de Trump de anexar México, Canadá, Groenlandia, bueno, particularmente tu país? Sí, claro, bueno, por un lado yo podría notar que existe un silencio importante con respecto a lo que podría decir Trump, o lo que antes Trump decía en su periodo anterior acerca de Venezuela y su intento, digamos, eh, por socavar eh, el gobierno venezolano desde el imperialismo estadounidense. Me imagino que puedo imaginar, digamos, que como cliente de las exportaciones petroleras en Venezuela, hay algo mejor ahí, algún interés de que, bueno, se mantenga cierta estabilidad ahí, de no meter muchas manos en Venezuela, sino enfocarse, digamos, más directamente a lo que es el enemigo principal ahorita del imperialismo gringo, que es el imperialismo chino. Y creo yo en ese sentido va también pues las declaraciones que ha hecho. Creo que lo de Groenlandia tiene mucho que ver con lo que ya había dicho varios años atrás, de que se abría la oportunidad gracias al calentamiento global, este, de una ruta marítima en el Ártico y de que, bueno, Estados Unidos actualmente tiene supuestamente capacidad o derecho, porque tiene Alaska, digamos, como parte del territorio estadounidense, eh, contiguo al Ártico para poder hacer uso de una eventual ruta marítima en esa zona. Con respecto a lo de México y lo del canal de Panamá, creo va en el sentido también de que Estados Unidos busca acelerar este proceso de industrialización de México y Centroamérica para poder crear un corredor industrial que compita con China. Está quedando muy atrás en cuestión manufacturera y comercial. Y en ese sentido también van proyectos como el corredor interoceánico que parte a México en dos a través del istmo de Tehuantepec con una red ferroviaria, un proyecto similar que existe en Guatemala, en Honduras y también en Nicaragua. Entonces, creo yo, en ese sentido va también Donald Trump a través de ciertos discursos bravucones, palabras que buscan provocar, pero que esconden detrás, digamos, una real intención de expansionismo, de más influencia de la política imperialista norteamericana sobre lo que considera su patio trasero. Eh, en otros momentos, bueno, yo también aquí en El Rojo Vivo he platicado acerca de que pues la llegada de Donald Trump puede traer una aceleración o un incremento en la violencia en el marco de la guerra contra el narco aquí en México. Y bueno, lo hemos visto desde los últimos días del periodo de López Obrador, que ha aumentado la violencia y también en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum. Y ahora, pues justamente el día de ayer, que Claudia dio un discurso por sus 100 días de gobierno, sus primeros 100 días de gobierno, anunció también lo que le llama el Plan México, que es básicamente una condonación de impuestos del 89% a empresarios que inviertan en infraestructura para el nearshoring, que provean de energía o de infraestructura para el comercio directo con Estados Unidos. O sea, todo eso, digamos, creo yo, tiene algo mucho que ver. Y sobre todo creo yo, tiene también una similitud, eh, digamos, una simetría más bien, esta cuestión de la militarización en México y Centroamérica con lo que está pasando en Venezuela. El elemento en común con nuestra dictadura, que
la hizo entrar en crisis y fue uno de los aspectos fundamentales que la tumbó, sumado a la movilización obrera y popular, que no fue tan grande al principio, el sistema feudal en que se dividieron las distintas fuerzas. No digo que ocurra eso hoy en Venezuela, pero hay elementos que van en ese sentido y me parece que tendríamos que ayudar a aprovecharlos. Es necesario pensar la especificidad entre el aparato militar eh, y la camarilla dictatorial, civil y militar, ¿no? Es importante pensarlo para poder comprender hasta dónde la movilización tiene la capacidad para dividir al aparato militar en la coyuntura actual, ¿no? O si es necesario que esa movilización esté al mismo tiempo acompañada de otras formas de lucha, como se ha dado, por ejemplo, en Centroamérica y el Caribe, o en la actualidad en el Medio Oriente. En la actualidad lo que debemos hacer los militantes en Venezuela es invertir todo nuestro tiempo para convencer a las personas que la salida eh, de la dictadura es obra de los venezolanos y las venezolanas en Venezuela. Y es falso que la salida va a venir de la injerencia externa. Es falso. Ya es bastante comprobado. Y es falso que va a venir de una negociación de élites. Y en el marco de convencer a la gente que es necesario movilizarse, hay que situar entre los elementos por movilizarse, aparte de la defensa de la voluntad popular expresada el 28 de julio, es decir, la victoria de Edmundo González, la derrota de Maduro, eh, más allá de nuestra oposición a las políticas y al programa y al carácter de clase de Edmundo González y Margaret Machado, y además debemos seguir levantando la demanda de la libertad plena de todas las presas y presos políticos. Porque mientras haya esa enorme cantidad de presas y presos políticos en Venezuela, se dificulta también que la movilización escale, porque la gente tiene terror, ¿no? Sí, acá pues creo que es muy importante que los marxistas en todo el mundo tengamos, como decía Mar hace rato, pues bien caracterizada la dictadura en Venezuela. Es decir, si no conocemos bien sobre qué está situada esta dictadura o qué la soporta, no vamos a saber exactamente pues, cómo actuar o cómo los marxistas en Venezuela también deben de llevar a cabo eh, la lucha en contra de esta dictadura. Sí, la pregunta que nos deberíamos de hacer es eh, si la movilización puede incitar a una división de las Fuerzas Armadas o una división de las Fuerzas Armadas puede ayudar al proceso de movilización. Entonces, es un proceso dialéctico. Hay que convocar a movilizar a la gente para defender la voluntad popular, expresar el 8 de julio, para lograr la libertad de las presas y los presos políticos. Y mientras se vayan logrando conquistas como la libertad de las presas y los presos políticos, esa movilización podrá escalar al nivel que se necesita para desbordar el aparato represivo y lograr que sectores del aparato militar vean que es insostenible sostener a Maduro.